Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar cómo se está desarrollando el mundo de las mascotas en China. Estamos en el centro de Changsha y hoy aquí se está celebrando un encuentro dirigido sobre todo a la adopción. Pero muchos han venido a lucir mascota y como no podía ser de otra manera, nosotros hemos traído a Pachi. Y ojo porque también lo hemos inscrito en la carrera de obstáculos que veis ahí. Está un poco nervioso porque él casi entraría en la dieta de algunos de sus contrincantes, pero le vamos a dar muchos ánimos. Lele incluso le ha preparado una comida especial para la ocasión, espero que no dé positivo en el test antidoping. La gente flipa un poco con que tengamos un pato como mascota, pero de momento nos sentimos muy bienvenidos. Aparte del tema de la adopción que veremos enseguida, han venido unas cuantas empresas del sector. Ofrecen de todo, hasta fotografía especializada en perros y gatos. De acuerdo con datos de 2021, solo en las zonas urbanas habría 68 millones de personas con perros o gatos. Lo más probable es que en las zonas rurales haya más, pero no hay tanto control. En las ciudades, 36 millones tienen perros y 32 millones gatos, aunque estos últimos están aumentando rápidamente. Además, es más probable que los hogares con gatos tengan más de uno. Y en realidad hay más gatos que perros, son 58 millones frente a 54. Los mininos son los preferidos en el entorno urbano porque son más fáciles de cuidar. La mayoría de los que tienen mascotas, con un 46%, nacieron en los años 90 o más tarde. Y luego vienen los ochenteros, como nosotros, que constituyen un 30%. O sea, esto es cosa sobre todo de los jóvenes, es algo relativamente nuevo. Además, más del 60% tiene formación universitaria y buenos ingresos. El 47% gana entre 4.000 y 10.000 yuanes al mes, que no está mal para la mayor parte de China, y el 35% supera ese límite, con lo que nos pondríamos ya casi en los niveles de los países desarrollados. Por cada gato se gasta una media de unos 1.800 yuanes al año y con los perros asciende a 2.600. Y como comprenderéis, en un país tan grande, aunque insistimos en que es algo relativamente nuevo, las cifras totales pueden ser astronómicas. Las marcas extranjeras del sector ya han tomado nota y se están posicionando muy bien en el mercado. Dentro del top 10 de marcas de comida para perros, 6 son de fuera. Y si nos vamos a las vacunas y otros productos por el estilo, las empresas extranjeras ganan por goleada. Pero las empresas chinas también se están poniendo las pilas con la vacunación porque resulta que hasta el 50% de los perros y gatos no pasan por ella. Joder, hay unos perros preciosos, pero vemos muchos huskies, samoyedos, alaskas y border collies. Yo creo que son razas que están muy de moda en todo el país y los corgis también han pegado muy fuerte. También hemos visto algún chow chow, que es una raza local, a mí me gusta mucho, y los mayores son mucho de tener estos perritos de ricitos que ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo se llaman. Solo falta un perro para el turno de Pachi y estoy nerviosísimo. Nos hemos quejado a la organización porque vemos que las vallas están un poco altas y Pachi todavía no sabe volar. En fin, lo importante es participar, aunque a ver, todavía igual nos llevamos una sorpresa, ¿eh? Les hemos dicho que por favor pidan por la megafonía que los demás agarren bien a sus perros mientras Pachi compite. No vaya a ser que a alguno le entre el instinto de caza y se líe. ¡Suelta la bestia, Lele! ¡Suelta la bestia! ¡Asombroso! ¡Alucinante, amigos! ¡Está batiendo todos los récords! ¡Increíble! ¡Let's go! ¡Ah, good boy, good boy! Bueno, ya hemos terminado la prueba y estamos bastante satisfechos con el resultado. La parte de los obstáculos ha ido así, pero luego cuando le han puesto la comida delante, se supone que se tenía que resistir, lo ha hecho fenomenal. En parte porque es sobre todo vegetariano, pero también por la merendola que le ha dado Lele antes. ¡No! Esta es la zona de adopción, donde también ofrecen servicios veterinarios. Nos han ofrecido una revisión médica gratis para Pachi. Vamos a ver cómo está. Mirad qué a gusto está con las veterinarias, anda que no sabe. Conmigo no suele estar tan quieto, ¿eh? Bueno, pero es que es un animal mimosísimo, de verdad.
可以，比较健康。Este perro se llama igual que yo, Lele, feliz feliz。 Sí, ya sabéis que es un nombre muy mono que no solo sirve para personas, también para mascotas. 它是长沙的第19届那个民养日，我们的主旨就是将一些流浪的猫狗狗啊，或者说受伤的猫狗抓回来，然后再领养给他人。长沙领养制的话，它是一个公益性的组织，它是一个全国性的领养制。像北京有北京领养制，然后深圳有深圳领养制，厦门也有领养制。长沙领养制的话是从17年开始，其实所有的领养制基本就是更多都是民间机构的一个，为我们的民间机构有很多流浪动物，然后给他们提供一个集体找领养的一个机会。他们会救狗、治狗，然后找领养。对，然后我们也就是说，你看这边有瑞派宠物医院，瑞派是在长沙一直在做跟领养制合作，一直在做这个流浪动物预留折扣的，所以瑞派的医生的话也都是很好。然后我们每次都是宣传领养代替购买，就是很多人他养宠之前，我们会有一个很高的一个要求，很严格的一个审核。然后就是说，假如说你看到了一只猫、一只狗，我们不会让你马上带走，你可以先到我们的基地或者怎么样去跟它去互动沟通。然后呢，我们也会审核你的像经济状况，毕竟养宠确实是有一定的经济。然后的话就会进行家访，家访完成之后，你可以准备你的，就是在所有审核之后，你可以准备你的猫狗的日常生活用品之后。再把宠物接回家，然后我们的所有领养制的所有领养都是无偿领养。但是你们也会日后会家访吗？会，就是日后的话，因为现在疫情期间，日后的我们很多就是会线上回访。线上就视频。对，就是说你拍个视频给我看一下比如说我让你今天晚上拍一下你的狗狗啊、你的猫给我看一下，看它是否会住得很好。如果你养不了了，你是不能把宠物私自送给你的亲属或者家人，你必须原路退给我们，然后你可以推荐说，比如说你的好朋友有养，那么我们会重新走这个审核的流程，从头到尾再给他审核一遍。比如说，就你觉得人们对养宠物有什么改变吗？这个观念或者是？其实有，就是说从改变的话，就是像以前的话，很多人更加的会去喜欢去宠物店买那个什么品种狗、品种猫，会认为它们更粘人、更乖。但是实际上，我通过自己大学到现在对领养制的一个接触之后，我们是觉得就是像流浪动物，像狗的话，它其实是更加有灵性的。然后像现在的话，慢慢的这个关爱流浪动物领养代替购买这个理念也比较去深入到我们普通养宠家庭。就是说现在像今天很多人都是之前在我们的微信、微博上面就有留言，就是说想领养给家里的毛孩子领养2胎有一个陪伴。对，这样子的话，其实更多能够促进这种领养，其实相对流浪动物是最好的一个故事。您在在那个县道上面捡到的，然后它的尾巴是被车压断了，然后那时候才过冬天，它的耳朵被冻伤了，然后我把它捡到了之后，用一个纸盒子把它装着带到了车上。A ver, creo que nosotros ya tenemos bastante con Pachi, pero tampoco nos vendría mal un gato así con bastante calle que nos mantenga a raya las alimañas que a veces entran en el patio. El otro día me encontré un ratoncito y dije, uy, con esto hay que hacer algo. Bueno, ya veremos lo que hacemos, tenemos su contacto por si acaso. Esta organización funciona sobre todo a base de voluntarios y ya veis que tienen unos cuantos. 因为本身这个活动它就很有意义嘛，它的一个 slogan 之前有一个 slogan 就是用领养代替买卖，然后这个 slogan 其实也是我一直觉得很有价值、很有意义的一个 slogan， 就是这个是第一次，因为之前有申请，但是好像没有，对，就是可能人很多，对。En China sigue habiendo bastantes limitaciones para acceder con tu mascota a ciertos espacios, pero en ese aspecto también se está mejorando. Yo creo que en más de un centro comercial, por ejemplo, no se puede, pero hoy aquí sin límites. Y nosotros también vamos a aprovechar para dar un paseo a Pachi con su nueva correa. La verdad es que no le gusta nada, en el barrio nunca la llevamos, pero bueno, por seguridad tampoco viene mal. A lo mejor nos despistamos y algún perro le mete un mordisco o al revés, Pachi le da un picotazo. A ver, ya sé que algunos estaréis pensando en el tópico de
China y la carne de perro. Pero en estos momentos aquí preguntar a la gente si la han probado sería como preguntar a un español si alguna vez ha toreado. Y después de tanto ejercicio vamos a cenar en este restaurante de la minoría tuchá, pero tranquilos que no vamos a pedir ni perro ni pato. Aparte de que perro, como no vayas a unas zonas muy concretas del país, no lo puedes encontrar. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!